Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, que recuerda que donde estás no es el final. Es martes, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Arely Jiménez en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Es que Arely, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos. Estoy muy bien, gracias a Dios, en este día. Contenta de poder seguir, pues, compartiendo juntos este tiempo y, pues, expectante también de todo lo que Dios nos quiere seguir hablando en este día. Y, pues, me gustaría comenzar también, leyendo Mateo 18. El día de hoy a este tiempo, decidí también ponerle el nombre de quién es el más importante, porque si alguno de ustedes tiene una Biblia que, tiene un subtítulo, en este capítulo 18 de Mateo, pues está hablando Jesús de, quién es el más importante en el reino. Y bueno, surge a raíz de esta duda que les surge a los discípulos. Entonces, pues me gustaría comenzar leyendo esta parte y también lo vamos a encontrar este relato en el libro de Marcos y en el de Lucas. Entonces vamos a comparar también un poquito y seguir meditando, reflexionando en estas enseñanzas de vida que nos dejó Jesucristo a través de su palabra, a través de su vida misma. Entonces, pues vamos a considerarlo en este día. Dice, por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor que ustedes se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Qué aflicción le espera al mundo? Porque tienta a la gente a pecar. Las, ¿Qué aflicción le espera al mundo porque tienta a la gente a pecar? Perdón. Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácalo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos y ser arrojado al fuego del infierno. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños, les digo, porque en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Y si vamos a compararlo también con Marcos 9, pues vamos a encontrar también otro tipo de detalles. Pero bueno, primeramente en estos versículos de Mateo 18 nos está mostrando, nos está enseñando Jesucristo de cómo es necesario que nosotros vivamos y actuemos de acuerdo a este reino que Él vino a establecer, en donde Él mismo, Cristo, es la máxima autoridad y donde Él es quien guía todo nuestro quehacer, todo lo que somos y hacemos, ¿no? Entonces, pues está hablando como estos niños nos daban el ejemplo de cómo nosotros debemos ser, ¿no? De ser como esos niños con esa em, inocencia al confiar en Dios plenamente, con esa humildad de reconocer que necesitaban eh, pues de la autoridad. Como un niño reconoce que necesita de sus padres, así nosotros como niños reconocer la necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida y confiar plenamente en Él, ¿no? Sin presentar pues todas esas dudas e inseguridades
Muchas veces a medida que vamos madurando y creciendo, pues también esas dudas e inseguridades, pero cuando somos como niños, de repente puede ser mucho más fácil que tengamos esa plena confianza en nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces, también nos está hablando en este pasaje de la importancia de que nosotros no seamos de tropiezo a otras personas, como veíamos un poco hace 2 semanas, cómo es importante que en nuestro vivir, en nuestro actuar, no seamos, un motivo para que otros, pues, se desvíen de ese propósito eterno que Dios tiene para ellos, o que otros, se ofendan o empiecen a dudar de quién es Dios y de quién son ellos en Él, a causa de nuestro comportamiento o a causa de lo que nosotros podamos hacer o decir, ¿no? Y también un tercer punto que podemos ver en estos versículos es como la importancia de no menospreciar a ningún creyente, no importa qué tan pequeño, qué tan grande pueda parecer, en edad, en madurez, no menospreciar a eh, ningún otro creyente dentro de la familia de Dios, ¿no? Sino darles ese valor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que es su sangre, que es que Él fue a morir por cada uno de nosotros, porque Él nos dio ese valor a cada uno de nosotros y entonces ahora como tal nosotros podemos tratarnos con ese o tenernos esa misma consideración, entendiendo que tenemos el mismo valor delante de Dios, ¿no? Y no menospreciar a nadie. Entonces, si vamos a Marcos 9, en este mismo relato, nos dice que después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, les preguntó a ellos, ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos sería el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí, y todo el que me recibe no solo me recibe a mí, sino también al Padre quien me envió. Y también cuando vamos a Lucas 22, está hablando de cómo los discípulos comenzaron a discutir sobre quién sería el más importante entre ellos nuevamente, y Jesús les responde, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia, sin embargo son llamados amigos del pueblo, pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve, hablando Jesucristo, ¿no? Entonces, esto es opuesto a lo que socialmente quizás siempre podríamos buscar o escuchar cuando estamos centrados en nuestros propios intereses, en nuestros propios derechos, en nuestro propio y único bienestar nuestro. Y em, pues esta es la respuesta que Jesucristo les dio a los discípulos para revelarles o para mostrarles cómo el reino de Jesucristo funcionaba diferente a todos los demás reinos que conocían de esta tierra. No pertenecía a esta tierra y por lo tanto no funcionaba igualmente a como un reino normalmente funciona en esta tierra, ¿no? Y cómo respondía hacia los intereses de las personas, de los reyes, de los que están en posiciones de gobierno, sino que más bien, pues este es un reino que responde a los intereses de Dios y por lo tanto responde a una realidad eterna, a una realidad que va más allá de lo temporal, porque Dios es eterno, ¿no? Entonces, pues Jesucristo les estaba enseñando y demostrando con el ejemplo cómo Él estaba dispuesto a servir a otros como esclavo.
en lugar de buscar controlar, como normalmente en los reinos, en los gobiernos, puede ser común y en ese tiempo también lo era, pero Jesucristo les vino a mostrar que su reino en realidad funcionaba en este sentido, pudiera decirse al revés, ¿no? En que él como el líder, como la autoridad suprema, en realidad vino a esta tierra a servirnos, a servir en este caso a sus discípulos, y no le importó hacerse como, hasta como un esclavo, porque él entendía que quién era, él sabía cuál era el propósito por el cual había venido a esta tierra y pues no le importó aún morir como alguien muy despreciado, porque sabía que su valor no estaba en lo que en la percepción que la gente o las autoridades pudieran tener, sino en el valor que él tenía y que él tiene y que Dios mismo pues nos da a cada uno de nosotros, ¿no? Y pues la pregunta para cada uno de nosotros sería, ¿qué es más cómodo con este mismo ejemplo que Jesucristo les pone cuando estamos a la mesa, cuando estamos en una comida, en una reunión? Pues, ¿qué es lo más cómodo? Eh, Permitir que los demás nos sirvan o nosotros servir a otros, ¿no? Y si bien puede haber muchos de nosotros que nos guste ayudar, que nos guste servir, pues en realidad lo que mantiene una mayor comodidad es cuando nosotros permitimos que otros nos sirvan, ¿no? Simplemente el esfuerzo es menor, eh, y, y pues sí, muchas veces el estatus, sobre todo en lugares de algún, de algún gobernante o de alguna persona de renombre, pues normalmente los que sirven tienen una condición, podríamos decir, menor y se le otorga como un mayor estatus al que está siendo servido, ¿no? Y por eso es que tiene personas que le sirvan. Igualmente para nosotros, pues puede ser mucho más fácil ser servido que servir a otros. Recibir todo el tiempo es más sencillo que dar, ¿no? Y vivimos dentro de esta cultura en la que a todos nos gusta recibir, nos gusta tener, y cuanto más pareciera que es mejor, pero no siempre estamos dispuestos a dar en la misma medida en la que tenemos o que hemos recibido de parte de Dios, ¿no? Y mucho menos se diga, pues, dar aún más de lo que se nos ha dado, aunque eso en relación a lo que Dios nos ha dado es imposible, ¿no? Porque Dios nos dio a su propio Hijo. Jesucristo nos dio su propia vida, así que más que eso, en realidad nosotros nunca vamos a poderle dar a Él como sus hijos, como sus siervos también, pero pues esa es la reflexión que les estaba dejando y que nos deja hoy Jesucristo a cada uno de nosotros, ¿no? El hecho de no buscar estas posiciones quizás de renombre, em, de una cierta comodidad, de un cierto estatus, sino más bien poder vivir en esa bendición que es poder servir a otros y poder servir primeramente a Dios mismo y servirlo a Él a través de también servir a otros. Aunque eso implique, como también lo hemos podido reflexionar en otras enseñanzas de Jesucristo, ceder a nuestros derechos, ceder a lo que nos corresponde, eh, ceder a lo que creemos que nosotros merecemos y, y pues sí, ceder a esa comodidad, a esa tranquilidad y poder eh, vivir más allá y en esa bendición que si cada uno de nosotros lo comprobamos, podemos saber que es una bendición también, servir a otros, vivir de una manera en la que entendemos que en abundancia nos ha sido dado y entonces en abundancia también podemos dar a otros y podemos servir a otros con esa abundancia y esa alegría, reconociendo que es parte del propósito que Dios nos ha dado como sus hijos, ¿no? Entonces, también si vamos un poquito más adelante en Mateo, el capítulo que leímos en el comienzo es Mateo 18, pero si vamos en el 20, entonces es que esta situación se vuelve a repetir o este tema, ¿no? Entre los discípulos.
Entonces Jesucristo les vuelve a responder, el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aun el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo, vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Aún el propio título que usa Jesucristo para sí mismo como Hijo de Hombre, pues ya implica cierta humildad, ya implica cierto ceder, ¿no? No se refiere a sí mismo como el rey del universo, el rey sobre ustedes, la máxima autoridad sobre todo, aunque lo es y lo era en ese momento, pero no se refiere a sí mismo como con ese título, sino como hijo de hombre, entendiendo que él se había hecho hombre en ese momento para cumplir con ese enorme propósito que Dios tenía, que era salvarnos a cada uno de nosotros. Y entonces, eh, no solo se refería a sí mismo con este título, sino también a través de todo lo que hacía y de la manera en que vivía, se conducía con esa misma humildad, que aunque él sabía que le correspondía pues el respeto y quizá la obediencia también, ¿no? De todo, de todo ser humano, en realidad pues no vino a comportarse de esa manera como esperando que todos le sirvieran o que todos tuvieran una respuesta al menos de respeto, de agradecimiento a lo que él venía a hacer o simplemente de haberse hecho hombre y tomar esa condición pues mucho menor a la que él es Dios, ¿no? Pero él reconocía que no, no necesitaba aferrarse a ninguna de esas cosas porque Él es Rey y Él es Dios, sin importar eh, lo que las demás personas pudieran decir en ese momento, lo que las autoridades pudieran reconocer o no en ese momento en el que Él vino a la tierra, ¿no? Él entendía de parte de Dios claramente quién era y cuál era ese propósito que él tiene y él tenía en ese momento también. Entonces, pues les comparte y les extiende mm, esa manera de pensar y de vivir a todos nosotros, en ese momento a sus discípulos y hoy en día a nosotros también como sus seguidores, de poder vivir eh, en ese mismo pensamiento, en ese mismo sentir que es no aferrarnos a lo que creemos que nos corresponde o a lo que nos puede dar un mayor estatus quizá en esta sociedad, sino que más bien podamos vivir en esa alegría, esa bendición y disfrutar de esa bendición de servir a otros y aún de hacernos, aunque suene quizás fuerte esa palabra de esclavo, pero de poder hacernos esclavos de otros, de poder estar dispuestos aún a servir de esa manera a otros, de ayudar de esa manera a otros, de dar a otros de esa manera de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de lo que Dios nos ha dado, poderlo también extender hacia los demás, ¿no? Y en Lucas 18:14 también leemos que dice, los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Entonces también vemos el beneficio de nosotros poder vivir en esa humildad. Es que Dios mismo va a ser el que va a exaltarnos o que nos va a levantar en ese valor que Él ya nos ha dado y que tenemos siempre delante de Él. Em, pero muchas veces aquí en este tiempo en la tierra va a implicar que nosotros podamos ser humillados y humillados en el sentido también de ceder a nuestro ser que por naturaleza es egoísta, que por naturaleza buscamos diariamente lo que es para nuestro propio beneficio, que es lo que para nuestros propios intereses resultaría mejor o pues sí, simplemente lo que creemos que por derecho nos corresponde, ¿no? Aún como hijos de Dios, de repente podemos
o orar o esperar de Dios siempre que nos dé lo que creemos que merecemos de acuerdo a las acciones que hemos hecho, de acuerdo al comportamiento que hemos tenido, pero en realidad no funciona así, ¿no? En realidad no es que nosotros recibimos de parte de Dios porque somos dignos o merecemos una cierta recompensa, sino porque en realidad Dios en su abundancia y en su misericordia, en su gran amor, Él siempre nos sigue dando y bendiciendo y también siempre nos sigue llevando a más, ¿no? A poderle conocer más. Y muchas veces eso implica que para conocerle más a él necesitamos eh, despojarnos o ceder de muchos pensamientos o de muchas cosas, de algunas ideas también, ¿no? Para que nosotros mismos pudiéramos pensar que son buenas o que son necesarias, pero él quiere llevarnos a un mayor conocimiento, a una mayor cercanía con él. Y por eso es importante que también nosotros estemos dispuestos a humillarnos en ese sentido, en el que cedemos a esa manera de vivir simplemente para nosotros mismos y simplemente en ese egoísmo que naturalmente todos tenemos, aun si pensamos que pues somos muy bondadosos o piadosos, en realidad pues nuestra naturaleza sí es, nuestra tendencia como seres humanos sí es de buscar nuestro propio beneficio y nuestra propia tranquilidad, nuestros propios sueños, nuestros propios deseos, pero Dios nos quiere llevar a más, a que no nos conformemos con eso, porque el deseo de Él y su propósito de Él es mucho más alto, mucho mayor a lo que nosotros podemos tener o esperar aún de nosotros mismos o de Dios mismo, pero Él es el que conoce ese panorama completo y entonces nosotros podemos confiar en ello, pero es necesario que estemos dispuestos a vivir en esa humildad y el humillarnos también muchas veces implica esa parte de poder perdonar a otros, aunque no lo merezcan, aunque lo que hayan hecho pues es totalmente en contra nuestra o que nos ha ofendido, que nos ha lastimado, pues también parte de ese humillarnos, de esa humildad, es poder perdonar y reconocer y permitir que Dios sea el que nos sane y el que nos dé ese amor y ese consuelo que necesitamos aún en momentos en los que pues nos han herido o que puede haber algo que pues sí, nos lastimó, ¿no? Entonces, Jesucristo aquí también está animándonos a que nosotros podamos vivir en esa humildad también de perdonarnos unos a otros. Y en Santiago 4:10 también está hablando de esta parte de podernos humillar, de poder ser humildes. Dice: "Humíllense delante del Señor, y Él los levantará con honor". Entonces, también está hablando de esa importancia de que nosotros humillemos, nos entreguemos completo, de una manera completa a Dios, para que entonces Él nos pueda levantar, para que entonces podamos vivir en esa vida de resurrección que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz, ¿no? Que si bien, como podemos leer también en la palabra, es que una vez que nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces hemos sido crucificados con Él, hemos también muerto con Él a lo que es nuestro yo, a lo que es nuestra vida de pecado, lo que es nuestra vida egoísta, lo que es nuestra vida que nos separa de Dios y que esa vida que cree que en la que creemos que somos autosuficientes e independientes de Dios, lo cual es una mentira, y morimos a esa vida para entonces poder resucitar. Ahora sí, en Jesucristo, en la vida que Él tiene para nosotros de abundancia y que lo podemos vivir y experimentar aún a partir de esta tierra, ¿no? No necesitamos esperar a morir para entonces vivir en esa vida plena que Dios tiene para nosotros, sino que lo podemos hacer desde este día.
pero es necesario que podamos humillarnos delante de Dios en el sentido de entregar por completo nuestra vida y reconocer que eh, Él tiene, Él, únicamente en Él podemos encontrar esa vida plena y ese propósito eterno en ningún otro lugar, ¿no? Y entonces, pues dejar de poner nuestra mirada como aún los seguidores de Jesucristo que pasaban mucho tiempo con Él, pero de repente seguían poniendo su mirada en las cosas terrenales, en las cosas temporales que se iban a acabar y pues de repente también aún para ellos era importante buscar como una cierta posición, aún dentro del reino de Jesucristo, el reino de los cielos, aún dentro de la familia de Dios, pues buscaban funcionar bajo los mismos principios que de repente aquí en la tierra funcionan en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que es buscar una posición mayor, buscar una posición que nos dé más reconocimiento, que nos dé un mayor estatus, que por lo menos nos dé la mejor de las reputaciones delante de la mayoría de las personas, pero Jesucristo les estaba enseñando también y nos enseña hoy a nosotros a poder poner nuestra mirada en lo que es eterno y no buscar funcionar o llevar los mismos principios de cómo funciona el gobierno y el reino terrenal y temporal para eh, las cosas eternas, ¿no? Y el reino de Dios, que en realidad pues funciona diferente y únicamente cuando nosotros em, vivimos y permanecemos en Jesucristo es que entonces nosotros también podemos empezar a funcionar bajo esos principios y por lo tanto podemos despojarnos o ceder ante esas cuestiones de buscar una posición, de buscar una cierta reputación, de buscar un cierto estatus que en realidad pues simplemente sirve para una cuestión externa, para un reconocimiento temporal, pero no tiene ningún valor eterno y no nos va aunque sea, pudiéramos decir que sea una mejor posición dentro de la iglesia o de la familia de Dios, en realidad pues no tiene ningún valor eterno, ¿no? Ninguna trascendencia en lo que sí va a permanecer y lo que es importante delante de Dios, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación que en este día cada uno de nosotros tenemos también a no poner nuestra mirada simplemente en, en buscar un reconocimiento de las personas, en buscar un reconocimiento en esta sociedad, en esta tierra, sino más bien poder vivir de una manera en la que servimos a otros, en la que servimos primeramente a Dios y servimos a otros también y podemos disfrutar de la bendición que es vivir de esa manera sin buscar el reconocimiento de las personas, ¿no? Porque también tenemos el ejemplo, y no lo vamos a leer, pero en otra ocasión, cuando Jesucristo también compara a dos personas, una que pues sí busca orar, platicar con el Señor, pero lo hace simplemente con una expectativa de ser visto, con una expectativa de ser reconocido por las demás personas, pero lo compara con otra persona que en realidad reconoce que es un pecador y y que necesitaba de la misericordia de Dios para seguir adelante. Y, y en realidad, pues en esa humildad reconoce que no era digno y en esa humildad reconoce la necesidad absoluta y completa que tenía de Dios. Y pues en realidad el contraste, ¿no? De cómo aun cuando buscamos a Dios, lo podemos hacer muchas veces de una manera exterior, simplemente pues buscando un cierto reconocimiento, ya sea de las personas o aún de Dios mismo. Pero ¿cuál es el contraste cuando nosotros buscamos verdaderamente a Dios con un corazón sincero, reconociendo que le necesitamos y que nosotros no somos dignos, que nosotros no podemos hacer nada para merecer
la misericordia y el amor de Dios y sin embargo lo necesitamos a cada día de nuestra vida. Entonces, pues poder reconocer esta verdad y vivirlo a cada día es la invitación que en este día nosotros tenemos y de poder no menospreciar a nadie, ¿no? Sin importar cuál sea la condición dentro de la familia de Dios también y fuera de no menospreciar a los demás, reconociendo que nuestro valor es el mismo delante de Dios, nuestro valor está en Jesucristo. Y no, no nos da pues ese derecho de menospreciar a alguien o de hacerlo menos, sino más bien nos da esa posibilidad en Cristo de poder servirnos unos a otros, reconociendo que Cristo es nuestra única máxima autoridad y a Él es a quien servimos y también al servirle a Él, pues podemos servirnos unos a otros. Entonces, pues hasta aquí vamos a cerrar en este día y pues es el reto que tenemos también en esta semana y a cada día que cada uno de nosotros pueda vivir dentro de nuestra familia, dentro de la familia de Dios, sirviéndonos unos a otros y reconociéndonos con ese alto valor que Dios nos ha dado y sirviéndole a Él. Les mando un gran saludo y espero que en este día Dios les siga mostrando su gran amor y misericordia a cada uno de ustedes. Tu presencia.